Andalucía, 1883. Cuando el viento susurra esperanza. El viento, afilado como el acero, descendía de las montañas de Sierra Morena, cargado de polvo y del frío aroma de la nieve. Catalina Valdés se encontraba frente a la tienda de mercería de Estepona, intentando envolverse mejor los hombros temblorosos con su chal raído. En la otra mano apretaba una cesta vacía, símbolo de su desesperada esperanza de llenarla con harina, alubias y, si la suerte le sonreía, un trozo de tocino. Pero la fortuna les había abandonado hacía ya mucho tiempo, dejando solo recuerdos fantasmas de una vida mejor. «¿Ya te dije que no doy fiado?», rugió el tendero con brusquedad, hiriéndola como una daga. Ni siquiera esperó su respuesta antes de darse la vuelta. Aquellas palabras dolían más que el viento. Catalina solo asintió en silencio, sin atreverse a replicar. Con la barbilla en alto, bajó del porche de madera. El hambre le retorcía el estómago, no había comido desde el día anterior, y su hijo Miguel se había conformado esa mañana con media galleta. Pero, ¿lágrimas? No permitiría que cayeran en medio del pueblo, donde cada mirada parecía pesada y acusadora. El bajo de su vestido arrastraba por la calle polvorienta mientras caminaba, parpadeando rápidamente para contener el ardor en los ojos. Estepona bullía de vida. Crujían las ruedas de los carros, los cascos de los caballos repiqueteaban y los hombres reían frente al salón. Pero Catalina se sentía ajena, aislada, como si todo el pueblo le hubiera dado la espalda. A pocos pasos, junto al establo, un hombre se apoyaba contra un poste. Llevaba el sombrero calado hasta los ojos, los brazos cruzados sobre un abrigo gastado pero impecablemente limpio. Sus botas estaban desgastadas, pero su postura era firme, como si ninguna tormenta pudiera moverlo de su sitio. La observaba sin disimular su interés. «Te han negado comida», dijo con voz grave y segura, atravesando la distancia entre ellos. Catalina se detuvo. La cesta vacía le pareció de pronto increíblemente pesada. Enderezó la espalda y asintió levemente. «Encontraré una solución», susurró, desviando la mirada hacia el sendero que conducía a su carro. El hombre se separó del poste y se acercó. Caminaba con fluidez, sin prisa, como si cada paso irradiara una confianza inquebrantable. «Ven conmigo», dijo, extendiendo la mano como si le ofreciera un rescate. «Hoy llenaré tu mesa». Sus dedos se apretaron sobre la cesta. «¿Ni siquiera me conoces?» «No necesito conocerte», respondió él. «Tienes un hijo al que alimentar. Eso basta». Catalina bajó la vista al polvo a sus pies. «No puedo aceptar caridad». «Esto no es caridad», replicó él. «Vamos». En su voz había firmeza, pero también ternura, sin dejar espacio para la vergüenza. Ella alzó los ojos y lo miró. Tenía el rostro curtido por el sol, pero no era severo. En sus ojos había una suavidad que contrastaba con su figura robusta, y en la comisura de su boca se adivinaba una arruga, como si hubiera sonreído con frecuencia en otro tiempo, pero hubiera olvidado cómo hacerlo. No era joven, pero tampoco viejo, tal vez 35 años. Había en él algo tan sólido que, a su lado, ella misma se sintió más fuerte. Asintió lentamente. Él inclinó la cabeza, se giró y la condujo a través de la calle hasta su carro, cubierto de barro, donde lo esperaba su caballo. «Me llamo Santiago Ruiz», dijo, tomando las riendas. «¿Te subes delante o vas atrás?» Catalina Valdés respondió mientras se acomodaba en el asiento. «Mi hijo está en casa, justo fuera del pueblo, junto al arroyo». Santiago asusó al caballo y el carro se puso en marcha. «Entonces allí iremos». El trayecto fue silencioso, pero no era el silencio incómodo de los desconocidos. Era el tipo de silencio que deja espacio para respirar, para asimilar lo que está ocurriendo. Las ruedas crujían sobre el camino de tierra mientras el sol se hundía, tiñendo las colinas de oro. Catalina se sorprendió observando sus manos sobre las riendas, fuertes, curtidas, firmes, manos que parecían conocer tanto el trabajo duro como la paciencia. Cuando torcieron del camino principal y siguieron el curso del arroyo, su pequeña granja apareció en el horizonte. La choza se inclinaba ligeramente por el paso del tiempo, y su techo, remendado con chapas y esperanza, mostraba signos de abandono. Su hijo estaba en el porche, descalzo y flaco, mirando con ojos enormes cómo se acercaba el carro. «¿Es tu chico?», preguntó Santiago. «Sí», respondió Catalina suavizando la voz. «Se llama Miguel». Él asintió. 7 años, tiene buen aspecto.
El carro se detuvo y Catalina saltó al suelo justo cuando Miguel corría hacia ella. Lo alzó con una fuerza nacida más de la necesidad que de la facilidad. «Tenemos visita», le dijo con ternura. «Nos ayudará esta noche». Miguel miró al desconocido con ojos hambrientos. «¿Tiene comida?» Santiago esbozó una leve sonrisa. «Tengo más que eso. ¿Te gusta el guiso de conejo?» El rostro del niño se iluminó. «¿Sí?» Del interior del carro, Santiago comenzó a descargar provisiones, tocino, alubias, patatas, harina e incluso un buen trozo de carne de ciervo envuelto en tela. A Catalina se le cortó la respiración ante aquella abundancia. Abrió la boca para decir algo, pero él negó con la cabeza, como si la detuviera. «Cocina», dijo simplemente. La cocina de la choza era pequeña, pero en cuanto las llamas crecieron, el calor se extendió. Santiago se movía con naturalidad cortando verduras, mientras Catalina mezclaba harina y agua para hacer galletas. Miguel observaba desde la mesa, los ojos abiertos de asombro, mientras el aroma de la carne frita llenaba la habitación. «Cocina como un verdadero granjero», exclamó Catalina, fascinada por sus movimientos ágiles. «Me crié en una granja», respondió él sin mirarla. «Mi madre murió cuando tenía 16 años y tuve que aprenderlo todo solo». Catalina asintió lentamente removiendo el guiso. «Mi padre se fue antes de que pudiera recordarlo», dijo en voz baja, fijando la vista en la olla. «¿Y usted? ¿Tiene familia?» Él negó con la cabeza. «Solo yo y Miguel». Santiago no preguntó por su marido y ella no se apresuró a contarle. Algunas historias son demasiado pesadas para la primera noche, pero mientras el guiso hervía, llenando la choza de calidez, un aire de risas, ausente durante semanas, flotó en el ambiente. Miguel comía con un apetito que revelaba cuánto había anhelado aquella comida. El corazón de Catalina se estremeció de alegría al verlo sonreír de nuevo. Más tarde, tras recoger la cena y acostar a Miguel, Catalina salió al porche. La noche era sorprendentemente clara y las estrellas brillaban en el cielo oscuro. Santiago estaba apoyado en la barandilla, con los brazos cruzados mirando hacia arriba. «Gracias», dijo ella en voz baja. Él se volvió hacia ella. «Cuando quieras». «No tenías por qué hacerlo». «Quise hacerlo». «Eres bueno», susurró ella. Él se encogió de hombros. «No estoy seguro de eso». «Sí lo eres», insistió con firmeza. «Hace mucho que nadie nos ha mostrado bondad». Él sostuvo su mirada y por un instante el silencio entre ellos se convirtió en una promesa. «Esto no tiene por qué ser la última vez», dijo. Su corazón latió más rápido. No por miedo, sino por algo que creía haber perdido hacía años: esperanza. «¿Hablas en serio?» «Sí». Las tablas del porche crujieron bajo sus botas. La noche era fría, pero ella sentía calor. «¿Volverás mañana?» «Vendré», respondió sin dudar. Ella sonrió. Una sonrisa verdadera, completa, viva. «Bien». Santiago se tocó el ala del sombrero. «Buenas noches, Catalina». «Buenas noches, Santiago». Él caminó hacia su carro, cuyas ruedas crujieron al girar de regreso al pueblo. Justo antes de doblar, se volvió. Ella seguía allí, en el porche, observándolo, esperando su regreso. La mañana siguiente llegó con escarcha en las ventanas de la choza y un cielo rosado sobre las colinas. Catalina se movía en silencio por la pequeña habitación, avivando el fuego mientras Miguel dormía bajo su manta. Preparó avena, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las huellas del carro en el exterior. Una sola huella de cascos, profundamente marcada en el surco helado que conducía a Estepona. Permaneció en el porche, envuelta en su chal, estudiando esas marcas como si fueran una carta dejada para ella. Al mediodía escuchó de nuevo el sonido de cascos, lentos, deliberados, meditados. Su corazón se aceleró levemente. Se limpió las manos en el delantal mientras Santiago entraba en el patio, su abrigo bien abrochado contra el frío. Desmontó y ató las riendas, encontrando su mirada como quien ya sabe que es bienvenido. «Encontraste el camino de regreso», dijo Catalina.
Lo encontré, respondió él. El sendero tras el arroyo es más irregular, pero el caballo no se quejó. Ella se apartó de la puerta. «Pasa, si no tienes prisa». «No tengo ninguna», dijo, entrando y dejando su sombrero junto a la chimenea. Miguel asomó desde el rincón donde jugaba con un trozo de madera. Su rostro se iluminó con un reconocimiento silencioso. Catalina le tocó suavemente el hombro. «¿Recuerdas al señor Ruiz?» «Sí, señora», respondió Miguel rápidamente. Santiago asintió con calma. «Buenos días, hijo. ¿Ayudas a tu madre en las tareas?» «Sí, señor. Llevo leña y también alimento ahí a las gallinas». «Ese es buen trabajo», dijo Santiago, hablándole no como a un niño, sino como a un igual. «Una choza de este tamaño no se mantiene sola». Catalina vertió agua caliente en una palangana. «Atrás la cerca está rota. Un ciervo la destrozó la semana pasada. Puedo echarle un vistazo si tienes alambre de repuesto», ofreció Santiago, ya remangándose. Su sorpresa fue evidente, aunque intentó disimularla. «Tengo un rollo bajo el cobertizo». «Entonces empezaré antes de que la tierra se congele más», dijo, mirando por la ventana al pálido sol invernal. Mientras trabajaba, Catalina se sentó junto a la ventana con su cesta de costura, remendando las camisas de Miguel y observando de vez en cuando cómo Santiago se movía a lo largo de la cerca rota. Trabajaba en silencio, cada gesto seguro y deliberado. No se apresuraba, no murmuraba, simplemente hacía lo que había que hacer. Había algo en esa estabilidad que llenaba la choza de una paz que ella no conocía desde hacía años. Al mediodía, la cerca estaba nuevamente recta. Santiago entró con barro en las botas y un rasguño en el antebrazo, que no mencionó. Catalina le ofreció un plato con las galletas de la noche anterior y unas lonchas de jamón que había guardado. Se sentó junto al fuego, estirando sus largas piernas sobre el suelo. «Tienes buena tierra aquí», dijo, mirando alrededor. «Agua cerca, árboles para refugio». «Era de mi marido», respondió ella suavemente sin dejar de coser. «Vinimos de Extremadura hace 5 años. Él construyó estas vigas con sus propias manos». Santiago guardó silencio un momento. «¿Murió aquí?» Ella asintió una sola vez. «Hace 2 inviernos». La fiebre se lo llevó rápido. El silencio que siguió no estaba vacío. Tenía peso, pero no era el tipo de peso que oprime. Era el peso del entendimiento mutuo, respetuoso y callado. «Enterré a mi madre junto al arroyo», dijo Santiago al cabo de un instante, como si compartiera un secreto íntimo. Le gustaba el viento allí, decía que le ayudaba a mantenerse honesta. Catalina lo miró con compasión. «Y tu padre se fue antes de que pudieras recordarlo. Después de mamá quedaste solo». Su mano se detuvo involuntariamente sobre la tela áspera. «Has estado solo mucho tiempo». Él se encogió ligeramente de hombros, como si fuera algo natural. «Acepté cualquier trabajo que encontraba. Arreé ganado al norte, construí ferrocarriles. Nunca me quedé mucho tiempo en ningún sitio. ¿Piensas quedarte ahora?», preguntó ella con cautela, como si temiera espantar un momento frágil. Santiago sostuvo su mirada directa y abierta. «¿Hay alguna razón por la que no deba hacerlo?». Ella negó lentamente con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. «Ninguna que se me ocurra». Ese día él fue al pueblo por provisiones. Catalina lo acompañó hasta su caballo. «No nos debes nada», dijo, con una voz inusualmente suave. «Lo sé», respondió simplemente, montando en la silla. «No es por eso que regreso». Su mano se alzó por sí sola, quitando una mota invisible del cuello de su abrigo. «Entonces estaré aquí». Él asintió una vez como sellando una promesa tácita y partió por el camino. Esta vez ella lo observó hasta que desapareció tras la curva del arroyo, con una nueva esperanza aún no del todo comprendida en la mirada. Por la noche regresó con el carro, cuyas ruedas crujían al romper la fina capa de hielo en los surcos. Descargó una caja de debajo del asiento. «Encontré vidrieras», dijo con un dejo de satisfacción. «Las cambié por un par de estribos. Un tipo en la herrería me debía un favor». Los ojos de Catalina se abrieron por la sorpresa y la alegría. «Lo guardaré envuelto hasta la primavera. No tiene sentido arreglar ventanas mientras la tierra esté helada. También traje chapas», añadió, como si compartiera otro pequeño tesoro. «Por ahora mantendrán el frío afuera».
Miguel salió corriendo, con el pelo alborotado y los ojos brillantes. «Terminé de cortar la leña». «¿La trajiste tú solo?», preguntó Santiago. «Sí, señor. La llevé en un saco». «La próxima vez, átalo arriba y amárralo. Así no se enganchará», dijo Santiago con voz amable. Miguel asintió rápidamente, absorbiendo cada palabra como una esponja. Catalina notó cómo su hijo enderezaba la espalda, como si quisiera demostrar su valía, hacerse más fuerte, y también notó el calor que se extendía en su pecho al verlo. Esa noche los tres comieron el guiso, alargado con nabo, pero no por ello menos sabroso. Miguel rió más de lo que lo había hecho en meses. Después de cenar, Catalina cosía junto al fuego mientras Santiago trabajaba en una vieja brida del cobertizo, su cuchillo cortando el cuero con una precisión lenta, casi meditativa. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era el silencio de desconocidos, sino el de personas que aprendían a pertenecer al mismo espacio, a sentirse cómodas en la presencia del otro. Catalina lo miró a través de la luz de la lámpara con una pregunta en los ojos. ¿Has pensado alguna vez en establecerte en algún lugar para siempre? Él no levantó la vista de la brida, sus manos seguían trabajando. Lo intenté una vez, al norte de Sevilla, pero al terrateniente se le acabaron el oro y las promesas. Vendió la tierra bajo mis pies. Ella asintió, comprendiendo. La confianza se construye en los espacios entre las palabras, en lo que no se dice. Sus manos se detuvieron. La miró, sus ojos serenos pero cargados de una pregunta profunda. ¿Y tú? ¿Alguna vez has deseado que alguien esté de nuevo a tu lado? Ella tragó saliva, su aguja tembló entre los dedos delatando su nerviosismo. He pensado en ello, pero pensar y confiar son cosas distintas. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada aún más intensa. Entonces lo diré con claridad, no estoy aquí para pasar de largo, me quedaré si me aceptas. El fuego crepitó, como si respondiera al latido de su corazón. Las paredes de la choza parecían contener la respiración, esperando su respuesta. El corazón de Catalina latía con fuerza, no por miedo, sino por algo que casi había olvidado, esperanza. Al día siguiente, la nieve comenzó a caer con pesadez, descendiendo lentamente del cielo gris de Andalucía con majestuosidad. Al mediodía, cubría la tierra, amortiguando todos los sonidos hasta que el mundo más allá de la choza parecía envuelto en un silencio absoluto. Catalina estaba en el último escalón, envuelta firmemente en su chal, observando cómo Santiago cortaba leña en el patio. Su abrigo estaba húmedo por la nieve, su aliento formaba nubes blancas, pero sus movimientos no se detenían, llenos de fuerza y determinación. «Te vas a enfermar», dijo suavemente con una ternura que apenas contenía su voz. Él dejó el hacha a un lado y sacudió la nieve de sus mangas. «He soportado cosas peores que un arroyo de montaña. Esto es un clima suave». Ella sonrió levemente, sacudiendo la cabeza con una chispa de admiración en los ojos. «Hablas como alguien que ha estado en muchos lugares. Lo suficiente para saber que el viento suena distinto en cada uno», respondió él con una sonrisa apenas esbozada. Luego llevó la leña al interior. La cabaña se calentó rápidamente, impregnada con el crujido del fuego y el aroma del guiso que burbujeaba lentamente en la estufa. Miguel estaba sentado junto al hogar, tallando con una navaja la figura de un pájaro en una rama. Su rostro brillaba de concentración. Santiago se sentó a su lado observando su trabajo. ¿Alguna vez has visto una liebre de las nieves?, preguntó Miguel sin apartar la vista de su tallado. Santiago negó con la cabeza. Se vuelven blancas cuando cae la nieve, casi imposibles de ver si no sabes dónde mirar. Criaturas curiosas. Miguel sonrió y sus ojos se iluminaron. ¿Crees que veremos una? Quizá, dijo Santiago con una voz suave, pero tendrás que ser rápido para atraparla. Catalina escuchaba desde la estufa, con las manos inmóviles, la cuchara suspendida sobre la olla. En la voz de él había una ligereza al hablar con su hijo, un tono firme que llevaba consigo fuerza y cuidado, ternura y seguridad. Hacía años que no escuchaba ese sonido en su hogar. Esa noche cenaron a la luz de la lámpara. El guiso era aguado, estirado con nabo y cebada, pero las risas alrededor de la mesa lo hacían delicioso, llenando la casa de calor y alegría. Cuando Miguel ya estaba arropado bajo su manta, Catalina y Santiago se sentaron junto al fuego, como si sus almas hubieran encontrado por fin un refugio.
Bajo el manto de la noche, cálidos por el fuego suave, estaban uno junto al otro, como dos últimas brasas en una estepa infinita. Ella, concentrada, doblaba cuidadosamente camisas sobre sus rodillas, sus movimientos fluidos, casi meditativos. Él, absorto en su tarea, devolvía vida a una vieja cincha agrietada. Su cuchillo se deslizaba por el cuero con una ternura que parecía una caricia. ¿Alguna vez piensas en lo que vendrá después? Su voz fue un susurro, apenas rompiendo el silencio cómodo que solo el crepitar de la leña acompañaba. Santiago, sin levantar la vista, respondió con naturalidad. No como la mayoría de la gente, Catalina. ¿Entonces cómo? Preguntó ella, con curiosidad en la voz. Él alzó la mirada. Sus ojos, como brasas distantes, se encontraron con los de ella. No hago planes más allá del próximo amanecer. Eso hace que la tierra bajo mis pies se sienta más firme. Sus manos se detuvieron sobre la tela, como si el tiempo las hubiera atrapado en pleno vuelo. ¿Nunca deseas algo más estable que eso? Un largo instante se extendió entre ellos, interrumpido solo por el canto suave del fuego. Entonces Santiago dejó lentamente la cincha a un lado. Su mirada se volvió seria, profunda, capaz de atravesar el alma. Podría desearlo, si llegara en silencio y con certeza. Si no pidiera más de lo que puedo dar. El corazón de Catalina latió rápido y fuerte, como un pájaro luchando por salir de su jaula. ¿Crees que lo has encontrado aquí? Él no respondió de inmediato. Su mirada recorrió la pequeña cabaña, la techumbre remendada, las tablas gastadas, el niño dormido bajo una manta delgada. Luego volvió a ella. Creo que he encontrado algo que vale la pena conservar, dijo, y en su voz había una certeza que hizo que un calor se extendiera por todo el cuerpo de Catalina. Ella se levantó con determinación, cruzó la habitación y se sentó tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. «¿Aquí hay lugar?», susurró, su voz temblorosa por la emoción. «No solo en la cabaña, sino en nuestras vidas». Él extendió lentamente la mano, y sus dedos callosos rozaron los de ella como si probaran la resistencia de un hilo fino que los unía. «Entonces me gustaría quedarme, no solo por esta noche, sino para siempre». Catalina tragó con fuerza, su garganta apretada por las lágrimas que ya no intentaba ocultar. Esta vez, Miguel es lo suficientemente mayor para recordar lo que significa que alguien se vaya. No le prometo nada que no vaya a cumplirse. La mano de Santiago se cerró con firmeza, como un ancla arrojada en un mar embravecido. «Entonces te lo prometo. Estaré aquí, trabajaré esta tierra y construiré una vida con ustedes dos». Ella apretó su mano contra la de él. Su voz temblaba, pero era fuerte, como un brote terco que se abre paso a través del asfalto. «Entonces quédate». Él la atrajo con ternura hacia sus brazos. Por primera vez en muchos años, Catalina se permitió apoyarse en otro. El peso del dolor se alzaba, transformándose en algo nuevo, algo vivo y vibrante: esperanza. Esa primavera, Santiago, con la ayuda de Miguel, construyó un nuevo gallinero, enseñándole al niño con paciencia a nivelar las esquinas y a probar la solidez de las vigas con las manos. Plantó maíz junto a Catalina, reparó el techo como si curara con cariño las viejas heridas de la casa y añadió una silla mecedora usada junto al hogar, creando un rincón acogedor. En junio, bajo la sombra de los álamos junto al arroyo, se casaron. Catalina llevaba la broche de su madre como un talismán que guardaba la memoria del pasado. Miguel, con orgullo en los ojos, sostuvo el anillo tallado de una moneda de plata que Santiago había guardado desde sus días de viajero. Un predicador vino del pueblo para bendecir su unión. No hubo música, pero aún así bailaron, descalzos sobre la hierba, sus risas claras y despreocupadas disolviéndose en el cielo azul de Andalucía. Para el invierno, la despensa estaba llena. El techo resistía firme, y la cabaña estaba más cálida que nunca, como si la propia felicidad calentara sus paredes. Miguel había crecido, más alto y fuerte, sus mejillas llenas y su risa ligera, como una brisa primaveral. Llamaba papá a Santiago sin que nadie se lo pidiera, como si ese nombre siempre hubiera vivido en su corazón. A veces, por las noches, Catalina y Santiago se sentaban juntos en el porche, sus manos entrelazadas, mirando la tierra dormida y las estrellas esparcidas por el cielo de terciopelo. Él hablaba poco, pero ya no era necesario. Ella lo entendía ahora, como se entiende la forma de un árbol bajo la palma o el sonido del viento que lleva historias antiguas. Y cuando él inclinaba la cabeza para besarle la frente, ella cerraba los ojos, sabiendo que aquello no era el final de su historia, era el comienzo de todo lo demás.